Te presentamos House of Gods, una marca nueva pero candidata a ser líder en Latinoamérica con respecto a lo que es merchandising de bandas de metal. Y te explicamos el porqué. Todos los productos que compres a través de esta página son productos oficiales de las bandas. O sea, vas a tener acceso a diseños de primera calidad que no están disponibles en ningún lado. Y además el dinero de las compras que se generen van a ir directamente a las manos de tus artistas favoritos. Por lo que, con cada compra, aportás para que ellos puedan seguir activos y creando el arte que tanto nos gusta. Aparte, gracias a tus aportes, hacen donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar. Así que si necesitas merch oficial de tus bandas favoritas, pedíselo a House of Gods. Envíos a toda Latinoamérica. Y al fin llegó la cuarta y tal vez última parte de la serie de portadas controversiales. Al menos de la, podría decirse, primera temporada. Si quieren que arranquemos con una segunda temporada de esto, ahora no les voy a pedir una meta de likes. Les voy a pedir que si les gusta todo este contenido que se sube diariamente, se suscriban, ya que más del 70% de personas que miran los videos del canal no están suscritas. Así que cuando lleguemos a los 73.500 suscriptores, sale la segunda temporada de portadas controversiales. Y no solo eso, sino que voy a subir 5 videos nuevos de esto, no 4. O sea, la temporada entera de una para que salga un video por día de lunes a viernes. Y cuando lleguemos a la meta, también el primer día de la serie se suba otro top a elección de ustedes, por el cual ya pueden votar en la parte comunidad del canal. Igual si ya estás suscrito podés apoyar con tu like, que también nos ayuda mucho. Así que dicho esto, empecemos con la última parte del top 10 portadas controversiales. Espero de verdad que la disfrutes. Número 1. No pasó mucho tiempo antes de que Deicide tuviera a los religiosos encima cuando sacaron On Ponte Cross. La portada original, creada por el artista británico Trevor Brown, mostraba a un Jesucristo crucificado al cual se le habría abierto el estómago y se le veían todas las entrañas. Esta imagen rápidamente hizo que les cancelaran un show en Ámsterdam. Tenían planeado un espectáculo para el fin de semana de Pascua y fue cancelado por el alcalde de Ámsterdam, quien vio el disco anunciado en una revista. Una publicación nacional publicó un artículo sobre la banda y el alcalde prohibió el espectáculo. Benton no mostró ninguna preocupación al expresar esto, ya que les quedó el día libre y ya les habían pagado por ese show que no se dio. Pero justamente por esto, la portada original no duró mucho, razón por la cual no es tan conocida, y se dejó un arte similar pero con una manta blanca tapando el arte principal. Número 2. Love Hunter es el segundo álbum de estudio de Whitesnake, y el que marcó el principio de su éxito con canciones como Walking in the Shadow of the Blues o Medicine Man, pero la pintura utilizada para la portada de este trabajo causó mucha polémica desde que fue lanzado. El mismo presenta la ilustración de una mujer desnuda y de espaldas en un gesto provocativo mientras monta una serpiente. Fue creada por el artista de fantasía Chris Achilleos, y al parecer la controvertida portada resultó tan problemática para Achilleos que posteriormente se negó a hacer más ilustraciones de discos durante muchos años. La pintura original de Achilleos para Love Hunter fue robada en la década de los años 80 y aún no fue recuperada. Una idea similar había sido utilizada 3 años antes para la portada del disco Sarabande de Jon Lord, en aquel entonces ex integrante de Deep Purple e integrante de Whitesnake al momento de publicar Love Hunter. Número 3. Blood, Gods and Pussy es un álbum de 1990 de Dwarves. Fue su primer álbum para Sub Pop, y la portada del álbum fue objeto de controversia, recibiendo protestas de las feministas, tanto por su portada como por sus letras, que también estaban intencionalmente dirigidas a causar esto entre esas personas, que ya con los nombres de las canciones te das cuenta de esta intención. El líder de Dwarves, Black the Ripper, afirma que el clásico Drugstore es una de sus canciones favoritas para tocar en vivo y que se la solicitan con frecuencia durante los sets en vivo. El álbum recibió una buena calificación con respecto a las críticas, pero fue votado como el álbum más ofensivo jamás hecho, y una de las portadas de álbumes más inolvidables de la década. Estos medios también comentaron sobre la portada del álbum, escribiéndola como igual de repugnante que el título del álbum, con una fotografía de Michael Lavigne de 3 modelos desnudas cubiertas de sangre animal, que estaba diseñada intencionalmente para causar ofensas. Se hizo referencia a la portada en el álbum Come Clean del 2000, que era similar pero con la sangre reemplazada por jabón. Número 4. Esta es una portada que conoce hasta mi abuela. Es re típica de este tipo de tops y por eso no lo quería incluir en ninguna parte de la serie. Pero la realidad, y por literalmente lo único que destaca este disco, fue la gran controversia que hubo tras su publicación. The Dawn of the Black Hearts es un álbum en vivo de la banda noruega de black metal Mayhem, publicado de manera pirata y no oficial el 17 de febrero de 1995 por el sello War Master Records. Este trabajo tiene la importancia que tiene simplemente por incluir en su portada la foto del cadáver de Dead, tras su suicidio.
en abril de 1991. Existieron varias fotografías que fueron tomadas por el guitarrista de Mayhem, Euronymous, tras descubrir el cuerpo sin vida de su compañero. Sí, en la casa que compartía la banda había quedado Dead solo y cuando llegó Euronymous no podía entrar, así que tuvo que entrar por la ventana y descubrió al cantante muerto. Y su reacción a eso fue ir a comprar una cámara, acomodar todo para que quede más o menos estético y tomar fotos. Una de ellas se filtró y se usó sin el consentimiento de la banda en este disco. Todas estas noticias obviamente llegaron a la banda e hizo que Necrobutcher, quien era un gran amigo de Dead, se molestara con Euronymous y abandone la banda. Hace poco en una entrevista el bajista también mencionó que él, al igual que Barbie Kernes, estaba planeando matar a Euronymous, pero el motivo de Necrobutcher fueron estas fotos. El bajista había conseguido armas y drogas para hacer lo que tenía que hacer, según él, pero cuando se levantó una mañana leyó el diario y vio que Vikernes estaba preso por asesinar a Euronymous. A pesar de ser solo un álbum semioficial, el mismo se enumera como uno de los álbumes más importantes del grupo, porque evidencia todo esto que se cuenta. El álbum se publicó originalmente por un sello colombiano propiedad de Mauricio Montoya, amigo de Euronymous. Esta versión original contiene 8 canciones de un concierto de la banda en Salzburg, el 28 de febrero de 1990. Número 5. Cannibal Corpse es otra banda que intenté no poner tampoco en estos tops porque ya son portadas que conocen todos. Pero bueno, también voy a hacer una excepción solo porque es la banda de death metal más censurada del mundo. Y te voy a dar un bonus track, ya que casi todos sus discos fueron prohibidos. Butcher at Birth, o traducido al español como Descuartizado al Nacer, es el segundo álbum de estudio de Cannibal Corpse. Y como ya había sucedido en Eaten Back to Life, el controvertido diseño de portada que muestra un zombie amputado a una madre, mientras un segundo muerto viviente sujeta a su prematuro recién nacido, mientras tienen varios otros muertos colgados en la parte trasera, hizo que el disco estuviera prohibido en Alemania hasta junio de 2006, cuando el disco se sacó en 1991, o sea, estuvo 15 años prohibido, por lo que las primeras ediciones del álbum se distribuyeron envueltas en papel blanco y otras con papel rojo, con el título del disco escrito en tinta roja. El mismo destino tuvo Tomb of the Mutilated. Estuvo prohibido en Alemania 14 años, por la crudeza de su portada en la que se ve a un zombie realizándole sexo oral a otra zombie. Existe una versión censurada que en lugar de eso presenta a un zombie de color, observando dicha escena sexual que no se muestra en la imagen. Además de la portada violenta, también fue hecho de censura la naturaleza extrema de las letras, que tratan sobre necrofilia extrema y el sadismo. Número 6. La banda Impaled fue fundada por el guitarrista Sin Magrat, también integrante de Goal, a finales de 1996. La banda también contó con miembros de las bandas Exhumed y Ludicra, y el nombre del grupo es un acrónimo que significa practicantes médicos inmorales y malhechores silenciosos, y juntos grabaron Mondo Medicare en 2002, con una portada que supuestamente estaba prohibida en varios países, por lo que el álbum fue relanzado más tarde con una versión censurada de la portada original. Sin embargo, en entrevistas, miembros de la banda declararon que la pegatina que se puede encontrar en algunas copias del álbum, que dice prohibido en 84 países, era simplemente un truco publicitario, aunque no sé si les salió también porque básicamente hicieron lo que les iban a exigir sin que se lo exijan, o sea, se censuraron a sí mismos sin que se lo pidan. Número 7. Humanure es el cuarto álbum de estudio de la banda de Death Grind Cattle Decapitation, y para los que no saben, esta banda es vegetariana y defiende los derechos de los animales, y justamente el arte de este y muchos otros discos demuestran el desprecio hacia la humanidad y su tendencia a cazar animales para su consumo o cualquier otra razón, y una de las más fuertes fue esta. La portada del álbum fue hecha por Wes Van Scoter y es una parodia de la portada del álbum de Pink Floyd Atom Heart Mother. El arte, que muestra una vaca de carne y sangre, fue considerada grotesca por muchos minoristas que se negaron a venderla a menos que se cambiara, por lo que la portada fue editada quitando la vaca y dejando solo un páramo yermo. Igualmente, aunque tuvieron estas complicaciones, el disco tuvo una buena recepción por parte de los fans y la crítica. Número 8. El lanzamiento de God Hates Us All se retrasó debido a su arte de portada explícito, lo que llevó a portadas alternativas en algunos puntos de venta, dificultades durante la mezcla y un cambio de distribuidor para el sello de la banda. A pesar de esto, God Hates Us All recibió críticas positivas y alcanzó el puesto 28 en el Billboard. Y bueno, es lógico que la portada se censure aunque no sea del todo fuerte, pero sí algunos la iban a malentender, o sea, Slayer es asesino en inglés, y esta palabra está sobre una Biblia, o sea, no es buena combinación para los religiosos. Es como que le estás diciendo asesino a Jesús. La idea igualmente fue sugerida por la compañía discográfica de la banda, American Recordings, aunque King quería más tiempo para desarrollar una mejor versión. El concepto de King para la portada era mostrar clavos en forma de pentagrama y hacer que se perdieran las palabras clave en los versículos de la Biblia, por lo que parecía como si hubiera sido creada por un sociópata. Más tarde se quejó de que el resultado fue típico de una compañía discográfica sin la menor idea de qué diablos iban a hacer, y dijo que la portada parecía como si un alumno de séptimo grado hubiera desfigurado la Biblia.
Número 9. Tools of Fuck fue una banda finesa de gore grind formada en Arjavalta, Finlandia. La banda lanzó su único álbum de estudio Erotic Diarrhea Fantasy en 2004, que al igual que el arte que te vengo a mostrar en este puesto, es grotesca, pero no tanto como la que te espera en este caso. Literal, cuando vi esta portada quedé así. Después de un par de giras, en 2009 la banda se separó y los miembros dijeron que es muy improbable que la banda vuelva a juntarse. Pero a pesar de sacar solo un disco de estudio, también tienen un split en el que participan junto a otra banda que también tiene una portada grotesca, pero al menos es menos entendible que la que Tools of Fuck eligió. Y bueno, ellos optaron por poner como foto de portada una imagen en donde un chabón está teniendo relaciones con el cadáver decapitado de una mujer llena de sangre. En lo personal creo que es lo más turbio que vi hasta ahora en lo que respecta a la portada de un disco. La banda es criticada debido al uso excesivo de intros de películas en la mayoría de las canciones, algunas de las cuales llegan a ocupar la mitad de la duración de una canción, y a la vez también es criticada por sus letras, las cuales son consideradas infantiles, genéricamente simples y que tratan siempre sobre el mismo tema, con algo añadido. Además, si buscas este disco en YouTube no lo vas a encontrar con la carátula original, sino que vas a encontrar el disco pero con una portada roja con los nombres de las bandas que están en el split. Y si estás interesado en conseguir alguna copia en vinilo de esta cosa, hay 350 unidades en vinilo negro y 150 en vinilo naranja en la página del sello Morbid Generation. Número 10. Creo que podemos cerrar este top con algo que seriamente considero lo más fuerte con lo que alguna vez me haya topado en mi carrera. Después de lo de Pestilent Desolation llegué a la conclusión de que hay un montón de gente que no sabe lo que es la música experimental, así que te lo voy a explicar brevemente. La música experimental es aquella que se jacta de realizar obras para que el oyente sienta cierto sentimiento o imagen extramusical al escuchar lo que sea que estés escuchando, las cuales van en contra de las leyes establecidas de lo que es la música normal como tal. No necesariamente tiene que tener guitarras, patrones o una estructura musical típica, porque justamente se trata de no hacer eso. Por eso existen tantos álbumes musicales que en realidad no son música como tal, son cosas re flasheras o turbias. Y acá te voy a mostrar algo que te va a sorprender un poco que este tipo de cosas existen. El mismo es un disco de Hardcore, que es un acrónimo entre hardcore y hurt, y es el nombre que se le da a una forma particularmente extrema de pornografía infantil que involucra violencia degradante en general, daño corporal y abuso. Y no solo causó controversia entre la gente normal, vamos a decir, tanto la portada como el proyecto en sí, sino también entre violadores y personas de mierda que se sintieron ofendidas por esto, o que piensan que esto ya es demasiado. Así que si hasta los hijos de puta más grandes del mundo se ofenden con esto, imagínate lo que tiene adentro para ser escuchado. Sí, el disco está hecho con fragmentos de audio de videos de pornografía infantil, en donde se hacen actos horribles. La misma portada muestra a una niña que presuntamente fue abusada en video, y las únicas veces que pudo encontrarse fue en la Deep Web, pero como te digo, las personas que deambulan por esa parte de la internet hicieron que el disco se borre, y hasta el día de hoy, plataforma a la cual el disco es subido es plataforma en la cual se borra el disco. Por eso para muchos es una leyenda urbana y llegan a creer que el disco no existe, pero la realidad es que existe, solamente que se eliminó de todos los lugares en los que fue subido. Igualmente no creo que sientas ninguna necesidad por escuchar semejante asquerosidad, ¿no?